Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, segundo domingo de Pascua, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo desde 19 hasta 31. En aquel tiempo, al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban con las puertas del lugar cerradas por temor a los judíos. Ahí se presentó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. De nuevo Jesús les dijo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Meízo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban de nuevo los discípulos reunidos y Tomás estaba con ellos. Se presentó Jesús y se puso en medio de ellos, aunque estaban cerradas las puertas, y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo Tomás: «Trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Tomás, porque me has visto, has creído. Felices los que han creído sin haber visto». Jesús hizo muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro. Estos signos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. El texto es la continuación del que escuchamos el domingo pasado. El domingo pasado escuchamos la narración del encuentro de Cristo resucitado con las mujeres al sepulcro de madrugada, y después otra etapa, otro encuentro de manera particular con María Magdalena. Luego pasó todo el día, un día que tuvo que ser tremendo para los discípulos, porque es cierto que las mujeres habían dicho que se habían encontrado con Jesús resucitado, pero ellos no lo habían visto. Así que de las dos una, o las mujeres habían visto a saber cosa, el amor, el dolor, la desesperación, la había confundida hasta el punto de pensar de ver vivo a uno, Jesús, que estaba muerto, o al contrario, Jesús realmente había resucitado. Pero no se presentaba a ellos porque estaba enojado y hubiera tenido toda la razón. Uno de ellos, que entre tanto se había matado, lo había vendido, traicionado. Pedro lo había negado por 3 veces y todos los demás lo habían abandonado. Así que nosotros pensamos a la Pascua como un día de fiesta, pero la fiesta para los discípulos llega solamente al atardecer, cuando, cerrados por miedo dentro un lugar, se supone que fuera el cenáculo, el mismo donde habían celebrado la última cena, aunque el evangelista no lo aclara, Jesús se presenta y dirige a ellos por 3 veces estas palabras: «La paz esté con ustedes».
no se trata de un simple saludo. Es cierto que hasta el día de hoy, entre los hebreos y los árabes, los musulmanes se saludan de esta manera, shalom, o en árabe, salam. Pero aquí Jesús lo repite por 3 veces. Significa que es algo de importante, de fundamental. Bueno, si vamos a leer en continuación las últimas palabras de Jesús agonizante en la cruz, todo está cumplido, y estas primeras palabras de Jesús resucitado, la paz esté con ustedes, nos damos cuenta que forman un discurso. Todo está cumplido, la paz esté con ustedes. Es decir, que precisamente por eso Cristo había venido, para traernos la paz, para devolvernos aquella paz, aquel shalom bíblico, que no es simplemente falta de problemas, de violencia, de guerra, sino que es plenitud de vida, plenitud de comunión con Dios, gozo pleno en Dios. Por eso Dios nos había creado, para que tuviéramos la paz con Él y en Él. Significa comunión plena, vida plena, gozo con Él, entre nosotros y con todo el criado. Pero sabemos que ya desde el comienzo el pecado había arruinado todo, nos había quitado la paz, incluso había traído la muerte. Ahora Cristo había venido no solamente para restaurar lo que habíamos perdido, sino para llevarlo a plenitud. La paz es el destino eterno del hombre, porque así lo había deseado, soñado, pensado, establecido el mismo Dios. Precisamente por eso, pero, esta paz hay que empezar a construirla en este mundo. Es cierto que la tendremos en su plenitud solamente en la vida eterna, pero ya desde ahora, y para construir la paz en el mundo, porque al mismo tiempo es un don que recibimos y algo al cual tenemos que dar nuestro aporte como servicio, tenemos que buscar la justicia, porque esta paz es la paz del reino de Dios. Y Jesús nos había dicho, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y toda la más de cosas se le darán por añadidura. Bueno, esta es la misión de Jesús. Esta es la misión a la cual Jesús asocia a lo suyo. Cuidado que Jesús no nos está encargando de la que fue su misión, pero ahora Él ya terminó. Esto vale por unos maestros, unos filósofos, incluso unos líderes políticos que cuando mueren dejan a sus discípulos su legado que tienen que seguir a lo largo de la historia. Pero Cristo sí ha muerto, pero también ha resucitado. El protagonista de la misión sigue siendo Él. Y por eso no vamos a sustituirlo, sino que nos asocia a Él como colaboradores. Y pero la condición necesaria para poderlo hacer es que nosotros también tenemos su propio Espíritu, aquel Espíritu Santo que Él había recibido de forma especial al comienzo de su misión, cuando había salido del río Jordán. Se había dado la teofanía, es decir, la manifestación de Dios, se habían rasgado los cielos y el Espíritu, bajo forma de paloma, había bajado sobre Jesús, apoderándose de él. Y de aquel momento había empezado a guiarlo. Bueno, ahora Jesús, en el momento en el cual nos asocia a su misión, otorga a nosotros también este mismo Espíritu. Y las palabras son fundamentales porque en el momento en el cual sopla sobre los discípulos que están presentes, pero están presentes en representación de todos los discípulos de la historia, es decir, de nosotros también, Jesús pronuncia esta palabra. Como el Padre me envió, así yo los envío. Como hay diferentes textos, nos enseñaba el cardenal Martini,
que tienen dentro esta palabrita, cómo, y nos invitaba a ir a buscarlo. Porque cómo, ¿qué significa? Significa imitación, de la misma manera. Jesús mismo no había dicho palabra suya, sino la palabra que había escuchado del Padre. Cristo mismo no había realizado la obra que les dabas las ganas de realizar, sino él mismo dijo que yo actúo como veo el Padre que actúa. Así que como el Padre lo envió, Él nos envía. Ese cómo significa también que la misión no podemos realizarla como nosotros pensamos mejor, sino como Cristo la realizó. Porque el estilo, la forma, la actitud es parte ya del contenido y es fundamental. Anunciar el Evangelio de manera diferente, sería violentarlo, sería abusar del Evangelio y también de la gente a la cual vamos anunciándolo. Así yo diría que sí, no es suficiente creer en Dios. Santiago en su carta dice que incluso el demonio cree en Dios en el sentido que sabe que Dios existe, sino que hay que creer en Dios como Jesús creyó en Dios. Igual, no es suficiente anunciar el Evangelio, hay que anunciarlo como Jesús lo anunció. El que aquel día se perdió todo esto fue Tomás, porque faltaba. A mí la figura de Tomás me encanta. Me encanta porque es un hombre sincero. Me encanta porque, si es cierto lo que dice Jesús, dichosos aquellos que creerán sin haber visto, pero también tiene una parte de razón Tomás. ¿Por qué? Porque el anuncio, el testimonio por parte de los demás, hemos visto al Señor, es fundamental, es necesario, pero no es suficiente. Para creerle, necesitamos de encontrarlo personalmente, cuidado, no de verlo, no de tocarlo, como pretendió él, pero sí de experimentarlo personalmente. Y si Tomás no hubiera pretendido poner su dedo dentro de las plagas del Señor Jesús y la mano en el costado, nosotros hubiéramos pensado que sí, Cristo se había presentado mostrando la plaga hacia el costado, que pero habían cicatrizado, siendo que había resucitado, como el testimonio de algo pasado. Todo lo contrario. Precisamente porque Tomás pudo poner dentro el dedo y la mano, significa que sus plagas seguían abiertas y seguirán siendo abiertas a pesar que Él ha resucitado, porque Cristo se ha identificado con todos los crucificados de la historia, con todos los que sufren. Así que las plagas de Cristo se cicatrizarán solamente al final de la historia, cuando ya no habrá otro hermano o hermana suyo, otra persona humana, sufriendo y teniendo llagas. Entonces sí, las llagas de Cristo se cicatrizarán y se quedarán para la eternidad como una reliquia maravillosa de la misericordia de Dios. Pero entre tanto, siguen siendo abiertas. Y esto que nos enseña a nosotros. Nos enseña que si nosotros también queremos experimentar la presencia de Cristo resucitado entre nosotros, precisamente porque esto nos enseña que Él se identifica con los crucificados, con los sufridos, con los necesitados, tenemos que aprender a tocar a esta gente, es decir, a solidarizarnos con ellos. En la medida en la cual nos solidarizamos, tocamos a los crucificados, los sufridos en el cuerpo o en el alma, entonces nosotros también, como Tomás, haremos la experiencia concreta que no solamente Cristo ha resucitado, sino que también está entre nosotros. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tratando de descubrir las señales de la presencia de Cristo crucificado y resucitado entre nosotros, seguimos viviendo en paz.